Naruto manipulando el tiempo 61-70. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61. Koharu golpeó el poste de entrenamiento y apretó los dientes al sentir que la piel sensible alrededor de sus nudillos se abría. Otra vez. Días de maltrato habían dejado sus manos negras, azules e hinchadas. Ahora podía añadir la sangre a la lista de razones. Gimiendo para sí misma, Koharu se preguntó si Mito-sama se apiadaría de ella y curaría sus manos con jutsu. Al otro lado del campo, vio a Omura, Hiruzen y Danzo enfrascados en un combate a tres bandas. De vez en cuando se levantaban nubes de polvo junto con el ocasional estallido de Kawarimi. La amargura la invadió por completo. Se suponía que debían ser un equipo. Se suponía que debían incluirla en los entrenamientos, pero nunca lo hicieron. A Koharu le costaba contener el resentimiento que sentía cuando la excluían. Koharu se lanzó al aire y trató de olvidar. Cada giro evadía un objetivo ilusorio. Cada golpe estaba dirigido a sus sexistas compañeros. Cada vez que lanzaba un senbon, los proyectiles imbuidos de chakra desaparecían por completo en el objetivo. Un puño azotó el aire con odio. Carecía de la fuerza bruta de sus compañeros. Koharu realizó una serie de gestos con las manos. Carecía de reservas de chakra que rivalizaran con las de sus camaradas. No era un hombre. Era tan buena como ellos. Una bola de fuego salió disparada de su boca y envolvió un claro de árboles. Hojas ardientes cayeron al suelo, desapareciendo en volutas rizadas y oscuras. Contempló con amarga satisfacción cómo las brasas rojas flotaban en el aire, trayendo el aroma a corteza quemada. La bola de fuego en sí tenía un tamaño aceptable y, desde luego, nada despreciable, pero no era nada comparada con su genjutsu. Pocos tenían la habilidad de Koharu para el genjutsu. Hiruzen solía bromear diciendo que Koharu era tan buena porque tenía una imaginación desbordante, pero su control del chakra y su precisión la ayudaban mucho en esas áreas. Sumado a su excepcional habilidad con el senbon, Koharu superó a la mayoría de sus amigos en número de muertes. Aún así, nadie le había pedido que entrenara. Jamás. Fue un trago amargo. Cuando mi hermano, Hashirama, habló de la voluntad de fuego, dudo mucho que esto fuera lo que tenía en mente. El tono inconfundible y monótono de su sensei destiló sus pensamientos y dejó a Koharu boquiabierta y horrorizada. Sensei. Chilló como un ratoncito asustado, alterando su postura hasta quedar mirando fijamente sus dedos cubiertos de hollín que asomaban por sus sandalias desgastadas y maltratadas. Me dominaron las emociones. Lo siento mucho. Las emociones no carecen de valor, Koharu. La declaración la impactó tanto que se enderezó justo cuando un geyser de agua brotó de las manos de su sensei, a punto de estallar, para sofocar las últimas llamas antes de que se extendieran a otras partes. Lo había visto docenas de veces, pero aún así era una proeza mágica ver cómo el agua se formaba del aire mismo a la orden del Senju. Creí que dijiste que las emociones nos matarían, dijo Koharu, mirando al hombre cenudo. Dije que las emociones no tienen cabida en el campo de batalla. Tobirama la miró pensativo y Koharu sintió que era la primera vez que el hombre se detenía a observarla con tanto cuidado. Bajo esa mirada severa, Koharu se irguió. Porque dificultan la capacidad de tomar decisiones lógicas y objetivas. En la batalla, los arrebatos emocionales pueden acabar contigo y con tus aliados, por eso dije lo que dije. Pero las emociones en sí mismas son relevantes para quién eres. Se trata simplemente de un equilibrio para comprender cuándo es apropiado permitirse sentir. La cabeza de Koharu colgaba avergonzada y todo su cuerpo temblaba. ¿Puedo asumir con seguridad que la causa de tu perturbación es la envidia? Preguntó el Nidaime con precisión. No es, protestó, deteniéndose solo cuando se dio cuenta de que sí lo era. Solo quiero que me valoren. Parece que nunca consideran lo que les ofrezco. El fallo en esta situación es que permites que tus celos controlen tu estado emocional en lugar de canalizar esos sentimientos en tu beneficio. ¿Qué ventaja? Koharu sabía que sonaba grosera, pero estaba tan exasperada que le costaba comprender lo básico. En lugar de acertijos sin sentido, Senju Tobirama fue directo al grano y la clavó en una mirada severa. Demuéstrales que se equivocan. Cultiva tus propias fortalezas hasta que nadie pueda igualarte en tu campo. Es valioso mejorar tu taijutsu, pero tú y yo sabemos que estás hecha para la velocidad, no para una batalla de fuerza. No luches contra tus habilidades, sino construye sobre tus cimientos hasta que superes a los demás en tus logros.
Así, demostrarás ser tan fuerte como aquellos a quienes te esfuerzas por superar. Cree en ti misma y apoya a tus camaradas, ellos también creerán en ti, Koharu. ¿De verdad lo crees, Sensei? ¿Alguna vez me has visto complaciendo tus emociones? La reprendió el Nidaime con una peculiar dulzura. Nunca. Entonces tienes tu respuesta. Perfecciona tus habilidades y no te inclines ante nadie. ¿Hiruzen no cede en su decisión de que el Uchiha sea el guardián de nuestro joven Senju? Preguntó Omura, con la típica dosis de preocupación en sus palabras. Koharu casi resopló. ¿De verdad creía Omura que alguien se había tragado su actuación? ¿Acaso esta pequeña actuación no era para su propio beneficio? Excepto que, Danzo estaba sentado frente a ellos, bebiendo una taza de té humeante. Y a menos que Omura simplemente estuviera observando la cortesía, algo en lo que nunca había destacado, entonces estaba pidiendo el beneficio de Koharu. Me temo que las decisiones de Hiruzen muestran un declive constante en el razonamiento sensato, murmuró Danzo, y los dedos de Koharu se cerraron alrededor de su taza por reflejo. La desaprobación de Danzo era evidente para ambos, pero nunca se le había ocurrido a este momento cuán evidente era el desdén del hombre. Desde la muerte de Yondaime Okage, Hiruzen ha priorizado las proposiciones emocionales sobre las acciones racionales. Las consecuencias de su prolongada indiferencia podrían costarle caro a la aldea si nuestros enemigos perciben la debilidad. Cuando Koharu mencionó que Hiruzen creía que era la perrita faldera de Danzo esa misma noche, no lo creyó ni por un instante. Pero ahí estaba, escuchando a Danzo susurrarles palabras de disgusto al oído y. Ellos lo asimilaban. Bueno, Omura sí, pero Koharu era lo suficientemente sabia como para saber que ella habría hecho lo mismo si no hubiera recibido semejante llamada de atención. Hiruzen no es débil, Danzo. Hiruzen aún tiene la fuerza para defender su posición, replicó Omura, pero no había verdadero compromiso, ninguna firmeza en sus palabras. Era como la sonrisa tonta de los señores debatiendo nimiedades en las que, para empezar, no creían realmente. Sin embargo, cada decisión que toma debilita aún más a la aldea, respondió Danzo, reprendiendo la débil protesta con un gesto molesto de la mano. Koharu se burló en voz alta, atrayendo toda la atención hacia donde estaba sentada, con dos cojines que sostenían su dolorida columna. Reconociendo la necesidad de precaución, la anciana Kunoichi sonrió y tergiversó sus palabras con cuidado para lograr el efecto deseado. Oh, no lo sé. Hizo un gesto brusco hacia un lado y un miembro de la raíz se acercó con una reverencia y una oferta de té, que aceptó sin siquiera mirarlo dos veces. ¿Qué hacer? Quizás desviar la conversación hacia otro lado. Creo que todo lo que hace Hiruzen puede ser manipulado para nuestro beneficio. Quizás esta alianza entre los clanes Uchiha y Aburame nos permita infiltrarnos en ellos para obtener información. Siempre hay algo que ganar. A mí también se me había ocurrido, admitió Danzo con un sutil y afable reconocimiento que le hizo saber a Koharu que estaba a salvo por ahora. Danzo creía tenerla. En realidad, creía que no era más que una de sus compinches y una herramienta útil. Eso la asqueaba y la hacía sentir tan débil e indefensa como aquellos días, cuando no era más que una niña pequeña. De todas formas, tenemos un problema mayor que resolver. Koharu soltó la migaja de pan. Después de todo, el conocimiento es poder y, por una vez, Koharu confiaba en que un descubrimiento anterior desviaría la conversación hacia una dirección más segura. ¿Qué pasa? Omura parecía genuinamente interesado, mientras que Danzo parecía casi desdeñoso, como si no considerara que su información fuera importante. Danzo creía que no tenía nada que ofrecer excepto ser un peón. En su ceguera, se había convertido en eso, pero ver a la descendiente viva del Nidaime le recordó a Koharu que era una kunoichi de Konoha. Su existencia servía a la aldea, no a Danzo. Podía admitir que se había extraviado en algún momento, pero no estaba dispuesta a rendirse. No esta vez. A su izquierda, un espejo no reflejaba nada más que a una mujer encorvada, de cabello gris acero, piel sin la suavidad de la juventud y una túnica demasiado limpia para que la usara una kunoichi activa. La vieja bruja del espejo no se parecía en nada a la chica que había participado en el genocidio de uno de los clanes más antiguos de Kiri. No había ningún indicio de que la mujer sentada allí pudiera haber sido alumna de un Hokage. Ni una chica perdidamente enamorada de un hombre que se casó por deber en lugar de por su corazón. ¿Dónde estaba Utatane Koharu en ese reflejo? ¿Qué diría Tobirama Sensei si pudiera verla ahora? Había que hacer algo para atraer la atención de Danzo a otro lugar por un tiempo. El hombre estaba completamente concentrado y era bastante peligroso. El Raikage y un séquito de Kumogakure llegarán a Konoha dentro de un mes.
Las miradas de asombro y la mueca de ira de Danzo dejaron claro que Koharu había logrado sorprenderlos. Conversaciones de paz. Si se tratara de cualquier otra aldea, supongo que harían un poco de reconocimiento, pero Kumo siempre ha sido de una audacia sobrenatural. Estaba esperando una reunión como esta, admitió Danzo finalmente, con el único ojo del hombre fijo en su regazo y una mueca de disgusto. Pero mis informantes creían que teníamos más tiempo y dieron a entender que estaban interesados en el dojutsu del clan Hyuga. Si esta información es correcta, preveo que intentarán conseguir al heredero de Nidaime. Había algo casi codicioso en la forma en que la voz de Danzo se detenía en el heredero de Nidaime, pero Danzo siempre había tenido una obsesión casi malsana con el hombre que más veneraba. Koharu apretó los labios al sentir la inquietud. Quizás el peligro para Minato estaba mucho más cerca de lo que nadie hubiera podido prever. Kumo no se atrevería. Comentó Omura, con una ingenuidad sorprendente en su falsa superioridad. ¿Por qué no? Replicó Koharu. Estaba más que dispuesta a avivar el fuego si eso distraía a Danzo por un tiempo. El simple hecho de llevarse al niño le quita prestigio a nuestra aldea y mancha nuestra reputación de un solo golpe. Y la tentación de convertir a un niño Senju en un shinobi de Kumo es demasiado tentadora. Tras el ataque del Kyuubi, perdimos una parte significativa de nuestras fuerzas. Danzo habló con una insensibilidad que Koharu no culpó al hombre. La guerra cambiaba a las personas y, sin duda, había endurecido las simpatías que su antiguo amigo albergaba. Además, no era su actitud despiadada lo que objetaba, era la manipulación subversiva de sí misma lo que ya no toleraría. Eso y el peligro que representaba para una niña a la que estimaba mucho más que Danzo. Si bien la reconstrucción se completó rápidamente, reponer nuestras fuerzas es imposible a menos que aceptemos a todos los graduados de la academia, la mayoría de los cuales no son aptos para convertirse en shinobi. Si Kumo tuviera éxito en esta empresa, es muy posible que Iwa y Kumo formaran una alianza y marcharan contra nosotros si creyeran que existe la posibilidad de borrarnos del mapa. Entonces, parece que proteger al niño Senju de Kumo es nuestra máxima prioridad, Danzo murmuró Koharu. Aunque con ataque cerca, el chico ya tiene a uno de los mejores de nuestra aldea. Quizás podrías conseguir que las misiones Anbu de ataque se restrinjan hasta después del incidente de Kumo. Tienes cierta influencia en ese ámbito. El asentimiento de Danzo fue breve y severo. Voy a intentar disuadir a Hiruzen de que les permita entrar. El Sandaime ya no atiende a razones, Koharu. Había cierta amargura en sus palabras que a ella le pareció bastante reveladora. Pero si pudieras obtener más detalles sobre esta visita, me sería útil. Veré qué puedo hacer. Sorbió levemente antes de levantarse y dejar su taza vacía en las manos de un agente que la esperaba. Danzo, ¿podrías hacerle un favor a esta anciana y enviar a uno de tus hombres a que me revise la espalda mañana? Era una pregunta que se hacía cada vez con más frecuencia últimamente. Una vieja lesión que reaparecía y solo causaba problemas a una kunoichi que ya había pasado su fecha de caducidad. Me encargaré de atenderte a primera hora de la mañana. Gracias. Pero Danzo ya había desviado la mirada y se inclinaba hacia adelante para entablar una conversación profunda con Omura sobre tácticas que no valía la pena discutir hasta que tuvieran más información. Salir de las instalaciones secretas siempre era mucho más fácil que entrar. Y era una visitante frecuente, así que nadie la observaba con más atención que a un mueble. Era a la vez insultante y gratificante. Un Shunshin la llevó a la base de la torre del Hokage. Se detuvo frente al imponente edificio y miró fijamente las escaleras. Fue una caminata un poco larga que su cuerpo adolorido no agradeció, pero Koharu llegó arriba y se detuvo más de un minuto frente a la puerta de Hiruzen. Luego otro y otro hasta que pasó al menos un cuarto de hora, paralizada en el pomo de la puerta. Vamos, Koharu. Si alguien puede hacer esto, eres tú. Seguramente has hecho reír a carcajadas a los Anbu por tu inusual comportamiento. Al cruzar la puerta, la luz del pasillo se derramó sobre la habitación en penumbra. El anciano, porque, en realidad, ninguno de ellos había envejecido con gracia, levantó la mirada como un niño con la mano atrapada en el tarro de galletas. Sus dedos rebuscaron rápidamente entre unas pilas desordenadas de papeles, un destello naranja desapareció en un cajón, y su viejo amigo cogió su pipa y la encendió de inmediato. Hiruzen está resignado. Su reacción sugiere que espera que reaccione de cierta manera. Si esto es una señal del control que Danzo tenía sobre mí, no. No hay tiempo para pensar en eso. Nunca seré alguien que le facilite la vida a Hiruzen, pero tal vez pueda volver a sorprenderlo. Creo que deberíamos hablar, Hiruzen.
Koharu habló con la pasión reavivada de una chica que una vez quemó un claro en un ataque de ira. Sin esperar respuesta, entró como un rayo y se sirvió el sake que sabía que estaba en el estante superior, escondido tras unos pergaminos polvorientos. Sabía que Hiruzen apreciaría el gesto tanto como ella. Cuando se dio la vuelta, el Sandaime ya había sacado 2 copas pequeñas que se habían acomodado en silencio. Sin decir palabra, Koharu abrió la botella y les sirvió una copa generosa a cada una. En el rostro de su observadora, 1000 expresiones cambiaron y se alteraron con fluidez, con el doble de cálculo. Fue fascinante ver el efecto visual de la mente de un Kage respondiendo a ciertos estímulos, y aún así logró humillar un poco a Koharu. He estado pensando en lo que dijiste. Una docena de reacciones. Un tic en un ojo, una ligera extensión del músculo de una mejilla y labios ligeramente separados. Sarutobi Hiruzen era un hombre cauteloso y se notaba al observarla como una araña observa a su presa. ¿Lo has hecho? El tono de Hiruzen se había suavizado un poco, pero el peso de sus palabras no se podía medir tan fácilmente. ¿Y qué has sacado de él? Que tú y Danzo se parecen más de lo que creen. Ambos levantaron las cejas y Koharu sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa arrugada. 2 forjadores de palabras. El rostro de Hiruzen parecía casi reticente y Koharu supo que lo había sorprendido después de tantos años de monotonía. Le gustaba la sensación más de lo que quería admitir. Pero sí recordé algo. Levantó su copa llena y dio un trago profundo y abundante. Y recordé a alguien que había olvidado por completo. Ha pasado tanto tiempo que me impactó pensar en ello. ¿Quién era? Un interés genuino y sincero se despertó en los ojos de Hiruzen. Koharu se dio cuenta entonces de que no recordaba la última vez que el hombre le había sonreído. Era extraño pensar en ello en un momento tan peculiar, pero aún así, estaba ahí. Y la respuesta la inquietó terriblemente. Habían pasado décadas desde que se reían y había habido alegría entre ellos. Habían perdido tanto, tan terriblemente rápido. Yo. Había más emoción en su rostro y su voz de la que habría proyectado voluntariamente, pero las palabras salieron igual. Desde la muerte de Sensei, he hecho todo lo posible por servir a esta aldea. No es fácil aconsejar el asesinato en lugar de la piedad. La guerra en lugar de la paz. He visto morir a tantos amigos nuestros y he empezado a olvidar cosas sobre ellos. Olvidé que era más que, lo que sea en lo que me he convertido. Hubo un gesto deliberado de barrido cuando la presencia del Ambu de Hiruzen desapareció de la torre y el resplandor del chakra sellador aisló sus palabras y los selló en la privacidad de la oficina solos. Bienvenida de nuevo, Koharu. Había un cariño leve en la voz de Hiruzen, pero una cálida sonrisa se dibujaba en el rostro de su vieja amiga. Ha pasado mucho tiempo. Sasuke recordó la vida antes de que Minato y Naruto llegaran a su vida y al instante se sintió atraído por el concepto de aburrimiento estancado. La vida no era mala, ni mucho menos. La definición de Sasuke de una mala vida había cambiado drásticamente y de forma reveladora tras ver las reacciones nerviosas de Naruto ante situaciones que deberían haber sido normales. Tras enterarse de la vida de los Uzumaki antes de mudarse con ellos, Sasuke jamás habría podido clasificar su vida como mala. Antes de que llegaran sus amigos, Sasuke se pasaba el día leyendo, practicando las katas que le enseñaba su Tousan y paseando por el jardín trasero. A veces ayudaba a Tsukasa con las tareas del hogar, pero eso solo le resultaba divertido durante un tiempo antes de aburrirse. El único amigo de Sasuke era Sunii-san, pero Itachi siempre estaba ocupado entrenando, yendo a misiones con su equipo o lo que fuera que hicieran los niños mayores cuando no estaban en casa. Las peores ocasiones eran cuando Itachi tenía el día libre y Shisui llegaba y acaparaba el tiempo libre de su Aniki. Entonces Seijun Minato lo invitó a jugar y todo mejoró de la noche a la mañana. Sasuke pensó que era como vivir en un mundo en blanco y negro, solo para verse expuesto a un mar de colores que jamás hubiera imaginado. Había compañeros para juegos que Sasuke nunca había jugado, había muros de escalada y peleas de almohadas. La diversión no era un concepto que comprendiera fácilmente hasta que ayudó a Naruto con sus bromas o leyó un cuento con Minato. Incluso ayudar a Hinata y a Kaa-san a cocinar era divertido. El mundo era mucho más grande que el clan Uchiha. Hacer amigos era increíble. Esa mañana, Sasuke fue despertado de la cama con una almohada sobre la cara y se vio obligado a rodar por el suelo helado para evitar ser asfixiado por una amenaza rubia. Antes de que pudiera reaccionar, Naruto le sacó la lengua y corrió al baño. Sasuke corrió como un loco por el pasillo, esquivando a Itachi antes de mirar con el ceño fruncido el baño cerrado donde Naruto cantaba desafinado a todo pulmón como el bocazas molesto que era. Y el dobe tardó una eternidad.
Y luego, cuando Sasuke finalmente tuvo su turno, encontró su cepillo de dientes sospechosamente mojado, lo que significaba que usarlo estaba descartado. Entonces, Sasuke contraatacaba aplacando al rubio hiperactivo y golpeándolo hasta que Kaasan les gritaba a ambos. A diferencia de Naruto, Minato irradiaba paz y se comportaba más como Itachi, sin la molesta tendencia de Sunii-san a tocar las frentes inocentes. Minato era paciente, amable y siempre se ofrecía a ayudar, ya fuera en la cocina o quitando la maleza de los parterres. Mientras que el comportamiento alborotado de Naruto ponía a prueba la tolerancia de Sasuke, Minato simplemente desviaba hábilmente a Naruto hacia otra dirección y le guiñaba un ojo como si fueran conspiradores. Luego, por supuesto, el Senju corrigió con audacia a Sutou-san, lo que le abrió los ojos a Sasuke ante la realidad de que sus padres no eran infalibles. Al final, Sasuke se sintió afortunado de que el otro chico hubiera elegido ser su amigo y se hubiera vuelto ferozmente protector con él. Parecía bastante inaudito que el clan Uchiha adoptara un niño. Sutou-san no había ocultado que no tenía en alta estima a los demás clanes, así que a Sasuke le asombraba que sus padres adoptaran a un huérfano por capricho. Sin embargo, Sasuke era lo suficientemente mayor como para notar que Tsukasa-san parecía mirar fijamente a Naruto durante largos ratos y la había pillado secándose el ojo más de una vez. Sasuke había notado que Itachi observaba a sus padres y había optado por no hacer preguntas hasta que pudiera acorralar a su Aniki. Además, no se oponía precisamente a tener a Naruto cerca. La rubia hacía la vida más interesante. Menos aburrida. Incluso si solo era un dobe. Asomándose a la sala, Sasuke observó a Tsukasa-san guiar a Naruto a través de un libro de cuentos para principiantes. Naruto miraba la página con enojo, como si lo hubiera ofendido, pero su mirada terca desapareció cuando su madre le susurró al oído algo que Sasuke no logró entender. Al ver a Naruto ocupado, se dirigió en silencio a la puerta principal y se puso las sandalias. Abrió la puerta corrediza, Sasuke salió y se dirigió al patio trasero. El sol estaba en lo alto del cielo, salpicado de suaves volutas blancas aquí y allá. Era fácil distinguir a Itachi, acurrucado como un gato con un libro en el regazo, aunque Sasuke sentía curiosidad por ver cómo Sunii-san se había detenido y miraba fijamente hacia el estanque de koi donde su amigo estaba arrodillado, con el cabello plateado brillando a la luz del sol. Minato estaba inclinado con el brazo extendido hacia la superficie del agua. Parecía un poco extraño, pero no tanto. Miró a Itachi, quien había bajado su libro con toda su atención puesta en donde Minato seguía inclinado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era el problema? Sasuke corrió por el patio trasero hacia donde Minato estaba sentado y se sintió desconcertado cuando el otro chico ni siquiera pareció registrar su presencia. Eso le pareció extraño a Sasuke ya que el otro chico le había explicado claramente su capacidad sensorial. Al llegar al otro chico, Sasuke se agachó a su lado y miró el estanque koi donde Minato tenía una mano extendida hasta casi tocar la superficie del agua. Sasuke se movió tristemente y miró los ojos escarlata entrecerrados y enfocados en el estanque. Sasuke se mordió el labio y sintió que sus manos se cerraban en confusión, pero respiró hondo e intentó pensar en ello racionalmente. Minato nunca lo ignoró intencionalmente, pero aún así Sasuke se sintió incómodamente infeliz de que el otro chico no hubiera levantado la vista al acercarse. Entonces, ¿qué era lo que tenía ese estúpido estanque? Que lo ignoraran no era algo a lo que Sasuke estuviera acostumbrado. Ya fuera porque estaba molesto, quería un bocadillo o le pedía a alguien que le leyera, nunca antes había tenido que luchar por la atención de alguien. Sasuke estaba frustrado y sabía que sus sentimientos eran irracionales. Peor aún, oyó a Itachi acercarse y rondar cerca, y Sasuke se sintió aún más confundido por el resentimiento que sentía hacia su Aniki. ¿Qué le pasaba? Aletas de colores se movían rápidamente bajo la superficie donde flotaban los dedos de Minato. Sasuke abrió la boca para pedir que el agua empezara a burbujear. Entonces empezó a agitarse bruscamente, como cuando Kaasan ponía una olla, solo que sin vapor. ¿Qué pasa? Se oyó preguntar Sasuke, apartando la mirada del agua ligeramente burbujeante para mirar a su amigo, que estaba visiblemente más pálido y parecía respirar con más dificultad. Minato, ¿estás bien? Detrás de ellos, Itachi se había movido hacia adelante hasta que estuvo agachado frente a Minato, pero Sasuke extendió la mano para ponerla sobre el hombro de Minato y la sacudió ligeramente. Aguanta. Murmuró Minato con fuerza y sumergió la mano en el agua. ¡Ay! Muy impresionante, Minato-kun, lo felicitó Itachi desde un costado.
Sasuke se quedó boquiabierto al girarse y observar cómo el agua ascendía como una delgada serpiente y se retorcía en el aire como un ser consciente. El zarcillo de agua giró unas 2 veces antes de volver a caer en el estanque. Eso fue increíble, susurró Sasuke. Agarrando el hombro de su amigo, su sonrisa se desvaneció levemente al ver lo exhausto que se veía el otro chico. ¿Estás bien? Me agotó un poco, pero estoy bien. Los ojos rojos parpadearon con aire de búho y el otro chico se secó la frente con el dorso de la manga y sonrió ampliamente. Estoy genial, la verdad. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Sasuke en voz más baja, feliz por el logro del otro chico, pero a la vez preocupado por quedarse atrás. Itachi ya le llevaba mucha ventaja, no quería que Minato lo dejara atrás también. Solo quería ver si podía, respondió Minato con indiferencia, sacudiéndose el agua que le quedaba en los dedos. De repente, el otro chico se iluminó y se dirigió a Itachi, quien los observaba con bastante intensidad. ¿Es cierto que la mayoría de las familias usan el mismo tipo de jutsu? Sasuke frunció el ceño, preguntándose cuál era el sentido de eso mientras observaba a su hermano asentir una vez en reconocimiento. Justo entonces, escuché que Senju Tobirama era famoso por su jutsu Suiton, así que, pensé que tal vez podría descubrir si soy como él. Sasuke sintió que Minato le tomaba la mano y lo acercaba a su hermano. Sasuke lo permitió, sintiéndose más perplejo que otra cosa. ¿Cuál es la especialidad del clan Uchiha? ¿Puede Sasuke aprender eso? Una oleada de vergüenza lo atravesó por dentro cuando su amigo se movió al instante para incluirlo. La envidia era una criatura lamentable y se sentía más avergonzado que nunca por haber permitido que dominara su amistad con Minato. No volvería a suceder. Sasuke se negaba a sentir celos tan terribles hacia sus amigos, quienes ya habían enriquecido su vida. El clan Uchiha es competente tanto en Katon Ninjutsu como en Genjutsu. Itachi informó la información en voz baja. Era información común para Sasuke, aunque aún no había creado la bola de fuego, un rito de paso en el clan. Si bien es probable que Miyotouto sea competente con el fuego, siempre existe la posibilidad de que posea una segunda afinidad poco común o una primaria completamente diferente. Hasta que probemos esa posibilidad, solo hay suposiciones, ninguna certeza. ¿Podría no usar fuego? Preguntó algo aturdido. Nunca se le había ocurrido que sería algo más que un Uchiha típico. Aunque no tuvieras una afinidad natural con el fuego, desarrollarías un talento para usarlo, ya que nuestro clan posee un impresionante repertorio de ninjutsu katon que se desperdiciaría si no lo aprendieras. Itachi explicó con mucha más paciencia de la que su padre jamás había demostrado. Fugaku ladraba órdenes y no ofrecía explicaciones, lo que hacía que aprender fuera prácticamente imposible. De no ser por Itachi y Kaa-san, Sasuke no estaba seguro de si habría terminado de leer, y mucho menos de dominar los ejercicios shinobi. No tenía intención de instruirte en materiales avanzados. Sin embargo, has dominado un ejercicio de control de chakra de nivel genin gracias a Minato-kun. Por lo tanto, consideraré darte más instrucción más adelante. Y quizás consiga el objeto necesario que nos permita conocer tu afinidad con certeza, Otouto. Sasuke sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, dejándolo en caída libre. Extendió el brazo para agarrar a su hermano con el doble propósito de determinar si este momento era un sueño o un genjutsu particularmente cruel. No era que Itachi hubiera demostrado no estar dispuesto a pasar tiempo con él, sino que llevaba casi un año rogándole que dedicara tiempo a entrenarlo. Y esta vez, Itachi usaba ese tono de voz que implicaba que hablaba en serio y no solo evadía el tema. ¿Vas a entrenarme? Sasuke escuchó su voz temblar e hizo una mueca ante la muestra de debilidad. Siempre y cuando mi madre no tenga objeciones. Itachi respondió con tanta naturalidad que Sasuke quiso gritar de euforía y frustración. Sí. Genial. Minato juntó las manos a su lado y Sasuke tragó saliva. Me muero de hambre. Sasuke, ¿quieres ir a comer? Claro. Sasuke le sonrió a su amigo y se sintió feliz de que el otro chico estuviera acortando la distancia de la familiaridad. Siguiendo al otro chico de vuelta al interior, Sasuke se sintió bastante entusiasmado con las perspectivas de futuro. Pero más que eso, se prometió a sí mismo que no dejaría que los celos interfirieran en sus amistades. Minato miró alrededor del área de entrenamiento vacía donde Kakashi había dicho que se encontrarían con sentimientos de nostalgia corriendo por sus venas. El pequeño puente sobre el arroyo crujió cuando cruzó y el claro más allá le dio la bienvenida al Senju con el aroma de la hierba húmeda. Seguro que llegará en cualquier momento, comentó Shisui con tono cortante y continuó paseando por el puente. Lo dudo, dijo Itachi desde su asiento en la barandilla.
El otro chico acababa de sacar un pergamino de entre sus provisiones y lo leía pensativo. Minato debería haber esperado que Kakashi continuara con el legado de idiosincrasias molestas de Obito. Todas las señales ya estaban ahí antes de su combate a muerte con su descarriado estudiante. Realmente tendría que pensar en lidiar con Obito más adelante. Kakashi es tu mejor apuesta en la pelea debido a la conexión del Gaki con ese Kamui. Minato ignoró deliberadamente al Bijulu que resopló y volvió a sentarse para descansar mientras observaba a Lucia Chunin perder lentamente la pelea con paciencia. Oh, vamos. Shisui cambió de sandalia en sandalia, e incluso su Sharingan apareció antes de desvanecerse de nuevo en ébano. Dijo que vendría a visitar a Minato esta mañana a las 9. Son las 9:15, llegará enseguida. Tiene que venir. ¿Tácticas de evasión, Kakashi? Tendrás que hacerlo mejor. Sé exactamente cómo atraerte. Agachándose, Minato se rascó la piel alrededor del tobillo y extendió sutilmente su red sensorial. Había varias docenas de firmas de chakra cerca. Los Senju descartaron cualquier grupo de 4, ya que era muy probable que fueran equipos Genin. Al oeste, cerca de la lápida conmemorativa, Minato se detuvo con tristeza sobre la firma de Kakashi. Mientras seguía buscando, sintió algunos pares que no correspondían al individuo que buscaba. Finalmente, justo al norte de su ubicación, Minato detectó una firma de chakra que destacaba por su vibrante y condensada sensación. Bingo. El joven se puso de pie de un salto y salió corriendo hacia su objetivo. Minato. Le gritó Shisui. ¿A dónde vas? Voy a echar un vistazo mientras esperamos, gritó Minato por encima del hombro, sonriendo mientras el rocío le humedecía los dedos de los pies. Puedes esperar ahí si quieres. Al oír vagos murmullos sobre niño con demasiada energía, Minato corrió aún más rápido subiendo la ligera pendiente, bajando y subiendo otra colina. Estaba más cerca de lo que debería, pero algunas personas eran predecibles en sus hábitos. Y Kakashi y sus compañeros siempre habían caído en un patrón de comportamiento que aparentemente perduró años después. En la última subida, un hombre enorme estaba realizando una serie de katas rápidos que giraban y giraban con una fuerza abrumadora que sin duda podría matar a alguien con un solo golpe si la conexión llegaba al área correcta. Enséñame. Gritó Minato con una perfecta imitación de emoción infantil. Inevitablemente, valió la pena ver al hombre de corte tazón tropezar a mitad de la patada y al instante mirarlo con expresión de desconcierto. El momento apenas duró un segundo antes de que un puño vigoroso golpeara el aire y una amplia sonrisa se extendiera sobre el rostro del hombre. Vaya. ¡Qué actitud tan juvenil! Parecía que se le estaban formando lágrimas en los ojos. ¡Qué alegría conocer a un alumno tan entusiasta! Soy la majestuosa bestia verde de Konoha. Maito Gai. Los defensores más poderosos de Konoha siempre venían acompañados de peculiaridades distintivas. Minato había aprendido con el tiempo que era mejor tomarse estas cosas con calma y una amplia sonrisa. Encantado de conocerte, Gai-san, respondió Minato con un saludo entusiasta, aunque algo apagado. ¿Por casualidad conoces a Ataque Kakashi? No había otra palabra para describirlo. Gai explotó. Sus extremidades verdes volaron en todas direcciones, sus dientes perlados casi parecían brillar. Tal era su brillo. Minato retrocedió un paso y tragó saliva con dificultad. Quizás su experiencia como Kage no lo había preparado lo suficiente para momentos como este. ¿Conozco a Kakashi? Gai parecía demasiado entusiasta y complacido, y a Minato se le heló el estómago al ver que su plan parecía amplificarse y fracasar cuando el bullicioso personaje se le acercó, hasta que se vio obligado a estirar el cuello solo para que un pulgar enorme le cruzara los ojos en la punta de la nariz. ¿Conozco a Kakashi? Resuena la voz de Gai por el claro como un trueno. Los pájaros chillan en protesta y salen disparados en un aleteo, mientras al menos 3 conejos salen disparados del claro como si un zorro los persiguiera. Minato retrocedió y parpadeó para limpiarse las lágrimas de los ojos mientras el hombre seguía divagando. Kakashi es mi rival más audaz. Desde la academia, Kakashi y yo nos hemos enfrentado a un desafío tras otro. Hasta el día de hoy, estamos empatados en victorias y derrotas, pero la próxima vez que lo vea, lo derrotaré o escalaré la montaña Hokage 500 veces con una roca a la espalda. Quizás deberías intentar algo menos arriesgado, respondió Minato tras un momento, sintiendo un dolor de cabeza intenso en la nuca. Pero si eres el rival de Minigi-san, quizás puedas enseñarme algo, Gai-san. Maito Gai era excéntrico y capaz de fastidiar a Shinobi de todos los ámbitos.
El genio del taijutsu no tenía un nivel óptimo de reconocimiento facial y tenía dificultades para consultar la información del libro de bingo en combate, pero no era un ingenuo. Gai había participado en misiones de asesinato cuando Minato era el Yondaime. No era su especialidad, ya que su rol era principalmente el de matón de escuadrón, pero ya había desempeñado esa función en misiones anteriores. La gente parecía olvidar que la personalidad de Gai era un mejor camuflaje que casi cualquier otra cosa, simplemente porque funcionaba. Olvidaban tomar a Gai en serio y no se daban cuenta de que había una mente táctica tras su alocada personalidad. Kakashi lo había visto en acción y seguramente el Sandaime sabía que Gai no era tan tonto como podría parecer a simple vista. ¿El Otouto de Kakashi? Las palabras fueron suaves esta vez, sin la vitalidad natural de Gai. Minato casi sintió miedo cuando el hombretón se quedó callado, pero el maestro de Taijutsu pareció más pensativo que desconcertado por el anuncio. Eso decían los resultados de la prueba. Minato esbozó una sonrisa tímida, incluso agachando la barbilla para aparentar edad. Gai, por supuesto, lo aprovechó con una renovada juventud. Por suerte, Minato sintió a Itachi y Shisui acercándose por detrás. Sería bueno tener un colchón entre el entusiasmo de Gai y Griega. Todo lo demás. Bien. Bendeciré con mi conocimiento al hermano de mi mayor rival. Las cuencas de los ojos de Gai parecieron iluminarse brevemente y entonces aparecieron palmeras, arena y olas rompiendo en la orilla. Un momento, ¿cuándo había dominado Gai el genjutsu? Minato se quedó paralizado, estupefacto, cuando Gai se acercó como si fuera a abrazarlo. Ni hablar. Tenía que haber límites. Bombeando chakra a sus extremidades, su pequeño cuerpo protestó por un instante, pero ya estaba describiendo un arco hacia atrás en el aire y agarró a Shisui quien, curiosamente, parecía no poder romper el genjutsu y empujó al horrorizado Chunin hacia adelante. «¡Oh, Gai-san!», exclamó Minato, sintiendo que Shisui y Itachi se ponían rígidos a su lado. El Ex-Kage casi se sintió mal de que los dos adolescentes Uchiha ya hubieran descubierto su lado bromista. Kushina estaría tan orgullosa. Este es Shisui Nii. Minato apretó el brazo del congelado Uchiha y profundizó la mirada de adoración que le dirigía a Shisui, a lo que el Chunin le devolvió una débil sonrisa. Minato echó un vistazo por encima del brazo de Shisui y le guiñó un ojo a Itachi, lo que hizo que el otro chico se sobresaltara ligeramente. Itachi-san. Son muy buenos con el genjutsu y las técnicas de Katon. Pero no creo que su taijutsu sea muy bueno. Quizás podrías ayudarlos a mejorar. Quizás fue lo absurdo de que el clan Uchiha se viera obligado a hacer algo, o quizás simplemente el destino era caprichoso, pero ninguno de los Uchiha protestó. Itachi parecía destrozado y Shisui, avaricioso, pero ninguno de los Uchiha había dicho una palabra. Todo en un día de trabajo. Claro. Los ayudaré a los tres a alcanzar un nuevo nivel de potencial o haré 1000 volteretas. Perfecto. Minato juntó las manos mientras Gai se acercaba y comenzaba a gritar órdenes a los aturdidos chicos Uchiha. Ah, hoy iba a ser genial. Kakashi se paró frente a la piedra conmemorativa con la cabeza inclinada y palmeó la superficie lisa, sus dedos recorriendo desde Obito hasta Rin y hasta Namikaze Minato. Obito Kakashi se rascó la nariz enmascarada con un dedo. Probablemente te reirías de mí si me vieras ahora mismo. Puede que parezca difícil de creer, pero ahora tengo un Otouto. Probablemente te habría parecido genial que tuviera familia gracias a una serie de jutsus fallidos. La información del Sandaime no era mucha, pero lo cierto es que la muestra de sangre indicaba que compartimos el mismo Tousan. Kakashi se apoyó torpemente en el monumento. Si Obito estuviera allí, el muy idiota probablemente le estaría gritando y llamándolo con todo tipo de insultos. Quería experimentarlo más que nunca. Minato, es difícil llamarlo así, pero tengo que superarlo. Kakashi traga saliva y continúa hablándole a un fantasma que quizá nunca escuche su confesión. Creo que la mayoría diría que Minato se parece al Nidaime, pero cuando vi a ese chico, recordé a mi Tousan. Su pelo no es un desastre de punta como el mío, pero los ángulos y la estructura ósea son los de ataque. Nunca me has visto sin máscara, pero supongo que Minato se me parece. Supongo que no importa. Ya llego tarde a verlo. Siempre llego a tiempo a mis misiones, pero creo que me contagiaste después de morir, Obito. Así que mi Otouto tendrá que acostumbrarse a esperarme. Valió la pena esperarte, aunque no lo apreciara en su momento. Yo también lo apreciaré, ¿no? Kakashi manipuló un kunai, haciéndolo girar entre sus dedos y raspando una mancha de sangre seca que de alguna manera había pasado por alto después de su última misión. Me pregunto qué pensarías si me vieras ahora.
Las palabras fueron como el invierno en su lengua y Kakashi sintió que la barbilla se le hundía en el pecho y se le llenaban los ojos de lágrimas. Probablemente te decepcionarías de en quién me he convertido. Me da miedo un niño de 4 años, Obito. No creo poder con esto, pero sé que no puedo rendirme. Tú nunca te rendirías y no voy a abandonar a mis camaradas. Aprendí esa lección de ti mejor que de nadie. Ojalá la hubiera aprendido antes. Quizás las cosas habrían sido diferentes. Un gorjeo sordo sonó junto a él y Kakashi observó cómo un pájaro cantor leonado descendía sobre la lápida junto a él y ladeaba la cabeza con curiosidad. El pico se abrió ligeramente y una pequeña semilla cayó sobre el monumento. Un instante después, las alas del pequeño batieron frenéticamente y el pequeño pájaro cantor se elevó en el aire. Kakashi observó hasta que el pequeño desapareció entre los árboles y se apartó del monumento con cautela. Está bien, puedo entender la indirecta. Además, más le valía encontrar a su hermano antes de que el dúo Uchiha lo llevara de vuelta al complejo Uchiha. Eso complicaría un poco las cosas, ya que Kakashi estaba seguro de que Fugaku nunca le había perdonado del todo por tener su preciado dojutsu, aunque fuera tanto una desventaja como una fortaleza. Unas cuantas ráfagas de velocidad le permitieron a su olfato buscar el aroma de la familia. Hierba, conejos y su adorable Otouto definitivamente habían pasado por allí. Curiosamente, detectó otra presencia que le resultó familiar. Kakashi casi le da un infarto al reconocer el olor e inmediatamente echó a correr con cuidado, terminando en un árbol con vistas a un claro donde había 4 personas. Si este es mi castigo por llegar tarde, tendré que pensármelo bien, murmuró Kakashi entre dientes mientras parpadeaba ante un pobre intento de disipar la ilusión que tenía delante. Uchiha Shisui recorría el perímetro del área de entrenamiento con una roca, en realidad, una roca gigante bajo cada brazo. El Chunin jadeaba y resoplaba, cubierto de pies a cabeza de moretones, hierba y tierra. Le temblaban las piernas y parecía a punto de desplomarse, pero seguía corriendo. Kakashi lo compadecía. El entrenamiento de resistencia de Gai era brutal, y era evidente que hacía poco que le habían dado una paliza. Al otro lado del claro, Kakashi emitió un leve gemido de desesperación al ver a Maito Gai con su inquietante sonrisa y su cuerpo en la tradicional postura Goken. Aferrado a la espalda de Gai, el hermano menor de Kakashi observaba absorto por encima del hombro de Gai, con brazos y piernas como un pulpo alrededor de su cuerpo. Itachi, con aspecto desmejorado, tenía su Sharingan activado y cargaba contra Gai. Kakashi había sido el Enbu encargado de reclutar a Itachi para el Enbu. El plan era hacerse con el heredero del clan después de que el chico regresara de los exámenes. En teoría, ya podrían haberle extendido la oferta, pero el Sandaime les había pedido que esperaran hasta después de los exámenes, que se celebrarían en un par de meses. En su evaluación, Kakashi había descubierto que Uchiha Itachi era un genio absoluto. El control del chakra del chico era lo suficientemente refinado como para seguirle el ritmo a cualquier médico. Era casi una lástima que el chico no mostrara la inclinación a tomar esa línea de estudio. Su forma de taijutsu era impecable, rápida y absolutamente letal. Y sus habilidades de ninjutsu estaban lejos de ser malas. Las técnicas de Katon de Itachi bien podrían haber sido de nivel Jounin en este punto. Si el chico alguna vez desarrollara habilidades adicionales en genjutsu, el chico sería capaz de derribar a cualquiera y a todos sin siquiera intentarlo. Esto sin mencionar las habilidades de infiltración o la mente táctica que podía burlar a un Nara sin siquiera sudar la gota gorda. Uchiha Itachi iba a llegar lejos y era sin duda una de las estrellas en ascenso de Leaf. Anbu iba a tener suerte de tenerlo. Y, sin embargo, Uchiha Itachi no tenía una expresión desinteresada e impasible hoy. No, hoy sus ojos de ébano brillaban, su cabello largo estaba revuelto y su ropa estaba hecha jirones, sujeta en algunos lugares por solo unos pocos hilos. Le goteaba sangre de un corte en el labio, que el chico siseó al limpiarse con el dorso de la mano. Todo esto, junto con el Uchiha, cargó hacia Maito Gai, el mejor amigo de Kakashi, aunque nunca lo admitiría, quien tenía esa sonrisa inquietante en el rostro y simplemente se apartó de un salto antes de plantarle un pie en el estómago a Itachi y lanzarlo por los aires. «Aguanten, primos», gritó Shisui con un grito de aliento que Itachi no respondió. Había oído que eras el mejor maestro de taijutsu de Konoha, pero nunca aprecié realmente tu nivel de habilidad. Itachi felicitó a Gai con una mueca, y fue imposible pasar por alto la exuberante reacción exagerada de Gai. Bien. El ardor de mi determinación juvenil ha inspirado incluso la fría actitud del clan Uchiha.
Había lágrimas de alegría genuina en los ojos de Gai, y Kakashi no pasó por alto que los ojos del pequeño Minato se desorbitaron al cerrarse con más fuerza. Antes de que su hermano pequeño se desprendiera por la emoción de Gai, Kakashi apareció y le arrebató el pequeño cuerpo de la espalda. El pequeño se retorció al instante, rodeándole el cuello con unos brazos demasiado pequeños y riendo con paciencia. Sabía que vendrías, Kakashi. Las palabras fueron apenas un susurro, pero reconfortaron el corazón de Kakashi con más intensidad de la que esperaba. Gracias por cuidarlo, Gai, comentó Kakashi con indiferencia, pero lo decía en serio. Sintiéndose más seguro, saludó alegremente a la pareja Uchiha. Gai, si pudieras seguir entrenando a estos chicos unos minutos, llevaré a Minato a charlar un rato. Quizás incluso puedas convencer a uno de estos afortunados para que sea mi compañero de entrenamiento permanente. El solitario ojo de Kakashi brilló ante el escalofrío de horror visible que recorrió el cuerpo de Shisui mientras corría, pero incluso él no estaba preparado para la audaz respuesta de Itachi. Sin duda sería un método eficaz para mejorar mi taijutsu. En serio. Gritó Shisui al mismo tiempo que Gai. Sí. Itachi-san. Mi rival es tan perspicaz como siempre. Serías un excelente compañero de entrenamiento. Veo que estás casi tan motivado como yo para mejorar. Sí, estaban tan fuera de allí. Kakashi ejecutó un shunshin rápido que los llevó junto a un río a poca distancia. El agua fluía tranquilamente, pues era una sección bastante tranquila del río. Kakashi bajó con cuidado al pequeño y Minato le dedicó una sonrisa antes de acercarse a la orilla y dejarse caer junto a ella. Mierda. Kakashi se removió mientras sus hombros se tensaban. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Qué se suponía que debía decir? De alguna manera, hablar de su última misión, asesinar a un señor prominente por razones nunca especificadas, le haría ganar algún favor. ¿Hábitos de lectura? ¿Entrenamiento? ¿Gai? ¿Su difunto padre? ¿De qué tenía que hablar exactamente? Un movimiento junto al agua arrastró al ninja copia con la guardia baja, quien miró fijamente hacia donde Minato se había acomodado, tumbado boca abajo, y extendió una mano hacia donde el agua le rozaba las yemas de los dedos. Espera. Kakashi se acercó, absorto en sus pensamientos, mientras observaba cómo el agua, a 12 centímetros por debajo, subía del lecho del río mientras las manos del chico brillaban con chakra. ¿Qué demonios? ¿Quién le había enseñado a hacer eso? El primer pensamiento de Kakashi lo llevó a un momento en que su padre lo sorprendió estudiando pergaminos de Jutsu a los 3 años y trabajando diligentemente para desbloquear su chakra. ¿De verdad se había estado enseñando Minato solo? Eso es impresionante, comentó Kakashi, agachándose junto al río. Gracias. Minato le dedicó una sonrisa antes de que el chakra se desvaneciera en la palma del chico y el agua volviera al flujo principal con un discreto chapoteo. También lo conseguí para el estanque de koi del patio trasero de Sasuke. Kakashi resopló, imaginando los prístinos jardines de los Uchiha usados para algo tan común como la manipulación elemental temprana para un niño Senju, nada menos. Aunque, echó un vistazo al chico de cabello plateado que se secaba el sudor de la frente, este chico definitivamente también es un ataque. ¿Cuánto tiempo llevas intentando hacer esto? Murmuró Minato, con los ojos escarlata parpadeando pensativo. Justo hoy. Quería ver si podía hacerlo. Justo hoy. Ridículo. Casi tan ridículo como un genin a los 5 años. Parece que lograste algo que la mayoría de los nuevos genin no pueden hacer, comenta Kakashi con sequedad mientras extiende la mano para tocarle la nariz con un dedo. Verlo retroceder con un chillido rebelde le devuelve esa misma calidez que se extiende por todo su cuerpo, y Kakashi casi ansía experimentarla de nuevo. Esta vez, el chico de cabello plateado esquivó el toque, se puso de pie ágilmente y corrió alrededor antes de placar a Kakashi por detrás. O eso creía. Kakashi sonrió alegremente al ver la indignación del niño al darse cuenta de que lo habían engañado. El pequeño Spitfire arrojó al río el tronco que Kakashi usó como kawarini. Bien. Si quieres usar jutsu mientras jugamos, tienes que enseñarme. Minato se puso de pie de un salto, apartando el flequillo plateado y señalándolo acusadoramente, y Kakashi se encontró agitando los dedos hacia el joven con picardía. No recuerdo haber accedido a algo así, respondió Kakashi, con el corazón acelerado mientras el niño se cruzaba de brazos y le lanzaba una mirada claramente indiferente que impresionaría mucho más en alguien mayor. En un niño de 4 años, adorable. Son las reglas. Si vas a usar tácticas shinobi, tienes que enseñarlas. Lógico y, de alguna manera, aparentemente poco exigente. ¿Acaso tenía sentido?
Supongo que es justo. Kakashi saltó con una amplia sonrisa bajo la máscara. Después de todo, nunca había especificado cuándo le enseñaría el jutsu. Gracias, Nii-san. El chico lo miró con una mirada tan esperanzada y seria que Kakashi sintió que la tensión se desvanecía casi por completo. Colocó la mano sobre la cabecita y acarició los mechones sorprendentemente suaves como si fueran uno de sus ninken. El chico arqueó una ceja y murmuró en voz baja. No estoy seguro de saber cómo ser una familia, cachorro, advirtió Kakashi, sintiendo que era su deber ser honesto. Yo tampoco he tenido padres ni hermanos. Kakashi percibió el ligero temblor en la vocecita y esos ojos rojos se clavaron en él, descifrándolo hasta la médula. Entonces tendrás que decirme si hago algo mal. ¿Cómo pudiste hacer algo mal? Se preguntó Kakashi. Si alguien iba a meter la pata, sería él. Siempre, siempre era él. Tendremos que resolverlo juntos, ¿no, Aniki? Kakashi sintió que algo le apretaba la mano y bajó la mirada, estupefacto, al ver sus dedos perfectamente entrelazados con los dedos mucho más pequeños. Al volver la vista hacia el chico, las marcas rojas en sus mejillas casi brillaron cuando éste le dedicó una sonrisa de oreja a oreja. Supongo que tienes razón, cachorro. Kakashi buscó algo para distraerlos. ¿Tienes hambre? Llegas mucho más tarde de lo que dijiste. Había un ligero tono de reproche en la voz del chico, y Kakashi prometió que intentaría ser mejor para su hermano. Todos los demás podían esperar, pero, este chico podría merecer un esfuerzo extra. Lo siento. Se disculpó sin querer. La silenciosa burla a su lado hizo que Kakashi se diera cuenta de que su otouto dios que seguía sonando raro tampoco se lo tragaba. El chico era perspicaz y ridículamente agudo para su edad. Quizás así se sentía su padre al tratar con un prodigio. ¿Qué tal si salimos a comer? Kakashi le lanzó un hueso al niño pequeño. De acuerdo. De repente, lo atacaron por detrás y el embú se quedó rígido hasta que le dio una patada en la nariz. Kakashi volvió a gruñir al ser usado literalmente como poste de escalada, y el pequeño se sentó con las piernas colgando sobre los hombros y las manos enterradas en su ya alborotado cabello plateado. ¿Cómodo? Preguntó con sarcasmo mientras cambiaba el peso del pequeño diablillo. Sí. Respondió el mocoso con demasiada naturalidad, y Kakashi supo que su querido hermanito sabía exactamente qué botones estaba presionando. Shisui lo hizo por mí, y disfruto bastante estar drogado. Eres muy alto, así que es especialmente divertido. Podría simplemente hacer kawarimi y dejarte caer, amenazó. Si lo haces, le diré a Gaisan que cambié de opinión sobre las mallas que me ofreció. El tono era sutil, pero había prácticamente una intención asesina escondida en ese empalagoso chantaje. Ni se te ocurra bromear con eso. Jadeó Kakashi con aspereza, imaginando a un ataque Senju diminuto, o lo que sea, corriendo por ahí con el pelo plateado ondeando tras él como una capa y vistiendo esa monstruosidad cendida. Lo prohíbo. De acuerdo. La respuesta fue demasiado agradable y al instante puso nervioso al Jounin. ¿Cuál es el truco? Preguntó Kakashi mientras aparecían en las afueras del pueblo y empezaban a caminar por una calle casi vacía. Tienes que entrenarnos a mis amigos y a mí al menos 2 veces por semana. Ay, este chico era bueno. Quizás incluso mejor que Kakashi a esa edad. A menos que estés en una misión, ya que eres un shinobi. Y tienes prohibido usar licra de por vida. Kakashi temblaba mientras caminaban con dificultad por el callejón, atrayendo varias miradas de los shinobi que pasaban. Por suerte, ninguno de ellos tuvo el valor de acercarse en ese momento. Nii-san? Minato hizo una pausa, y las manos que se despeinaban el pelo de punta detuvieron sus movimientos. ¿No deberíamos haber traído a Itachi y Shisui? Una de las reglas principales de los shinobi es que es de mala educación interrumpir el entrenamiento, Otouto, respondió Kakashi con alegría y un poco de venganza. Además, ¿viste lo bien que se lo estaban pasando Shisui e Itachi? No queremos privarlos de ese entrenamiento de calidad. Creo que Itachi se lo estaba pasando bien. Las palabras estaban impregnadas de incredulidad y Kakashi se encontró asintiendo en un abstracto desacuerdo. Eso había sido extraño. Ojalá no saliera nada desastroso de eso. ¿Qué tal si comemos y luego recogemos a Naruto y Sasuke para divertirnos un rato en el parque? Sugirió Kakashi, recordando el entrenamiento de emboscada que Pakun les había hecho pasar al trío y lo divertido que habría sido participar. Él podía hacerlo. Seguro. Estaban casi en el estrado cuando Minato se rió a carcajadas. No vamos a volver por Shisui e Itachi, ¿verdad? Bien hecho, cachorro. Elogió a su pequeño Otouto por su perspicacia.
Ya lo descubrirán. El chico sobre sus hombros simplemente rió de nuevo y Kakashi se encontró contento, legítimamente feliz, por primera vez desde que el ataque del Kyuubi le había robado lo último bueno de su vida. Quizás tener un cachorro cerca no sea tan malo después de todo. El humo inundó las fosas nasales de Jiraiya al entrar en la sala y observar a la multitud. El Bloody Kunai era un centro de entretenimiento en el barrio más sórdido de Otafukugai. En teoría, era un establecimiento común y corriente que exhibía a mujeres y hombres con poca ropa, además de servir alcohol y ofrecer oportunidades de juego. Si uno miraba más allá de las cabinas tenuemente iluminadas que apestaban a fluidos corporales y humo, la clientela estaba compuesta principalmente por delincuentes y maleantes que pagaban una tarifa al establecimiento para hacerse de la vista gorda cuando realizaban diversos intercambios en el mercado negro. Era un lugar privilegiado para negocios ilegales o para emborracharse y pasar un buen rato, pero a Jiraiya le dolía pensar que este era precisamente el tipo de lugar donde Tsunade pasaba el tiempo. No era de extrañar que Hime nunca se recuperara si era con este tipo de gente con quien pasaba el tiempo. Jiraiya sonrió ampliamente a la voluptuosa pelirroja, con sus adorables rizos castaños que enmarcaban su rostro en forma de corazón, y sintió una punzada de arrepentimiento desde el sur de la frontera. Qué lástima que una pieza tan fina se desperdiciara. Deslizando su carnosa mano hasta ahuecar los dedos de ella, el pulgar de Jiraiya rozó la uña cuidada y sintió el rastro de un callo bajo las manos. Las marcas casi habían desaparecido, pero el Sanin podía adivinar que la niña probablemente provenía de una familia agrícola. La pobre probablemente había llegado a la ciudad en busca de una vida mejor y se había dedicado a esta profesión como tantas otras chicas en este oficio. Y cualquier otro día, Jiraiya habría agradecido más su desgracia. Mirando la blusa de lentejuelas que la chica llevaba puesta y sus pequeños pero respingones pechos, Jiraiya se permitió sonreír más ampliamente y con valentía colocó una pesada palma contra la tela de su camisa y le dio un delicioso apretón. Simultáneamente, el Sanin dobló varios ríos en la mano de la chica y se inclinó hacia adelante hasta que sus labios rozaron la concha de su oreja. Cualquier otra noche y me habría quedado en tu compañía toda la noche, querida. Una risita perversa escapó de sus labios y Jiraiya se vio obligado a usar todo su autocontrol para dominar sus deseos lascivos. No le ayudó en absoluto sentir el pezón endurecerse bajo la tela de la camisa con su tacto. Pero me temo que busco a alguien muy específico. Una hermosa mujer rubia seguida por una chica con un cerdo. Oh. La prostituta se apartó, aún aturdida y casi decepcionada, mientras él retiraba la mano, aunque no sin una palmadita de despedida en su curvilíneo trasero. ¿También te debe dinero? Eres el tercero hoy. Ese imbécil debería estar arriba. Tsunade realmente había heredado la horrible suerte de su abuelo en lo que a apuestas se refiere. Eres realmente encantadora. El sabio sapo sintió una oleada de victoria cuando las mejillas de la chica se tiñeron de un hermoso tono rosado y le deslizó otro río en la palma. Si fuera cualquier otro día, maldita sea. Jiraiya le dio una palmada en el trasero y se dirigió lentamente hacia las escaleras. Las escaleras empujan un paquete incómodamente rígido y Jiraiya nunca ha estado tan agradecido de que su ropa oculte esos bultos adicionales. Metiendo las manos en los bolsillos, toquetea el breve mensaje que lo había llevado hasta allí y casi se arrepiente de haber llegado arriba. Tsunade nunca había sido una persona razonable. Perdía los estribos con facilidad y demostraba ser tan cruel fuera del campo de batalla como dentro. Había una cierta ligereza en Tsunade cuando se conocieron, pero esa alegría se había apagado lentamente por las penas acumuladas. Ahora habían pasado años desde que había visto a la mujer que amaba y temía descubrir cuán endurecida estaba por el dolor y la desesperación. Tomando un último respiro, Jiraiya esbozó una sonrisa relajada para beneficio de uno de los empleados del establecimiento en la parte superior de las escaleras e instantáneamente escaneó la habitación llena de varias mesas de juego antes de finalmente decidirse por unas coletas y un abrigo familiar en el rincón más alejado de la habitación. Al acercarse, Jiraiya observó a Tsunade con atención y apretó la carta de su caje antes de aplicarse un simple genjutsu que lo hizo menos memorable para cualquiera que no lo conociera. La mujer Senju miraba las cartas en su mano con una mueca de disgusto. Tsunade fulminó con la mirada la enorme pila de fichas que el croupier le entregó, con una felicitación cortés que nunca llegó a parecer sincera. Sus ojos dorados miraban fijamente la pila, sin pestañear, y sus dedos, engañosamente delicados, temblaban ligeramente. No tengas miedo, Hime. Sea lo que sea que Sarutobi Sensei tenga en mente, lo afrontaremos juntos. No tengas miedo.
Físicamente, Senju Tsunade era probablemente la mujer más fuerte del mundo, y solo había un puñado de personas capaces de igualarla en combate. Muchísimos menos individuos tenían una posibilidad real de matarla en combate. Jiraiya era uno de ellos, por lo que sentía un resentimiento increíble por haber sido elegido para esta misión. Y aunque estaba enojado, Jiraiya era leal. Sin duda, intercambiaría algunas palabras duras con Suskage al regresar a la aldea, pero hasta entonces los obedecería. Y más vale que la razón sea muy buena o Jiraiya tendría toda la intención de aplastar al viejo mono si su excusa no era suficiente. Antes de que el croupier pudiera anunciar una ronda de seguimiento, Jiraiya puso una mano blindada sobre la mesa y les mostró a los irritados perdedores una amplia sonrisa. Disculpen la interrupción, pero me temo que la señorita está ocupada tomando algo en la barra. Jiraiya les guiñó un ojo a los descontentos perdedores que habían apostado contra Tsunade y esperaban, porque apostar contra la legendaria tonta siempre era seguro, ganar a lo grande. Volviendo su atención a Tsunade, el sabio sapo suavizó su tono reflexivamente al observar la mirada inocente de la mujer que tanto admiraba. ¿Cuánto tiempo sin verte, Tsunade? Jiraiya. El tono era de incredulidad, lo cual no era buena señal considerando que tener sentidos agudos era importante para sobrevivir en su profesión. Su aliento apenas olía a sake, lo cual era bueno para él considerando el efecto negativo de la intoxicación en el temperamento del América. ¿Qué haces aquí? Hubo ese primer destello de sospecha que hizo que sus hermosos pómulos se ruborizaran. Tsunade realmente era la materialización de todas sus fantasías. ¿No puedo simplemente visitar a un viejo amigo? Preguntó Jiraiya con indiferencia, sacando un pergamino y sellando con indiferencia la enorme montaña de fichas, mientras los espectadores chillaban indignados al fondo. Si de verdad fuera cierto, entonces tal vez. Los dedos de Tsunade se cerraron peligrosamente al ver desaparecer sus ganancias, pero Jiraiya, con prudencia, se apartó, se guardó el pergamino y se dirigió con seguridad al mostrador. Efectivamente, el ruido de una silla al raspar el suelo y el taconeo de unos tacones detrás de él llegaron justo cuando se sentaba en un taburete de la barra. ¿Dónde está Shizune-chan? Preguntó Jiraiya, mientras le hacía señas al camarero para que le trajera 2 vasos y una botella. No habrás abandonado al niño, ¿verdad? Demuestra lo que sabes. Tsunade se burló antes de servirse un vaso lleno y beberlo de un trago como la veterana que era. Está leyendo algunas de mis notas sobre cirugía de columna, muchas gracias. ¿De verdad das clases? Jiraiya, a propósito, tiñó su voz de incredulidad, complacido consigo mismo al ver una telaraña de grietas aparecer en el vaso de Tsunade. Me alegra oírlo, Hime. Cuidado, Jiraiya. El roce en su orgullo pareció reanimar a la mujer, que lo observaba de reojo. Las visitas sociales no son lo tuyo, y desde luego nunca lo fueron para mí. ¿Qué quieres? Jiraiya quería mentir. Quería eludir la verdad hasta que Tsunade finalmente le diera un puñetazo. Pero retrasar lo inevitable solo sería perjudicial a largo plazo. De acuerdo, Hime. Jiraiya extendió la mano, bebió su dosis de coraje líquido y saboreó el ardor. Nos han llamado a Konoha. Para nada. La voz de Tsunade rebosa furia, y sintió cómo el chakra se acumulaba en su puño. Jiraiya se abalanzó hacia un lado y agarró el antebrazo del Senju, desviando el golpe al aire y evitando el inminente daño a la propiedad. Tu temperamento es tan destructivo como siempre. El comentario fue sutil, pero la advertencia implícita sin duda le llegó a su camarada, considerando que giró su peso y apartó la mano con un tirón brusco. No voy a volver. Siseó Tsunade, la ira venciendo al dolor, y el suelo crujió en señal de advertencia al invadir agresivamente su espacio personal. Nunca volveré. A su alrededor, tanto clientes como camareros observaban fijamente. Algunos con aprensión y otros casi ansiosos por ver una ronda de algo emocionante. Jiraiya puso la mano sobre el hombro de Tsunade y apretó en señal de advertencia. Nunca digas nunca, Tsunade. La voz de Jiraiya se apagó, dominada por una oleada de compasión. Ahora siéntate. Si alguien debería estar armando un escándalo, ese debería ser yo. Tsunade se dejó caer de nuevo en su asiento y miró fijamente la barra. Jiraiya simplemente volvió a sentarse y pidió otra ronda de bebidas, que fueron traídas por un camarero mucho más cauteloso, que las dejó caer antes de retirarse como un ratón asustado. Ya terminé, Jiraiya. Tsunade habló en su taza. Era la misma frase que llevaba años recitando y no tuvo ni de cerca el mismo impacto que el día que finalmente desapareció de Konoha. Uno de nosotros tiene que perder, Tsunade.
Sus pensamientos se desviaron hacia Orochimaru y el duro golpe que trajo consigo su desaparición. Y entonces, Jiraiya volvió a pensar en el mensaje que tanto le pesaba. No tienes elección en este asunto. ¿Cómo lo dedujiste? Tsunade resopló y los ojos de Jiraiya se cerraron por un momento con arrepentimiento. Porque si no vuelves conmigo, te declararán ninja renegado. Jiraiya se bebió otro trago, sin importarle en absoluto lo que pensara Tsunade. A su lado, su viejo amigo se había quedado anormalmente quieto, en contraste con Jiraiya, quien se sentía demasiado incómodo para descansar mucho tiempo. Mientes. Tsunade dominaba la negación. Ahora no era la excepción. Metiendo la mano en su chaqueta, sacó la nota de su caja y la arrojó sobre el mostrador como si fuera un guante. Míralo tú mismo. Sus palabras eran amargas, pues este momento determinaría si Jiraiya se quedaría solo, mirando las espaldas de sus dos amigos en lugar de solo las de Orochimaru. Tsunade tenía que regresar a Konoha porque Jiraiya no estaba seguro de sobrevivir de otra manera. Se oyó un crujido cuando las manos de Tsunade forcejearon con el papel antes de finalmente abrirlo. No sé por qué nos llaman. Ninguna razón sería suficiente para amenazar a alguien que le importaba. Jiraiya ya había perdido suficiente sin añadir a Tsunade a ese molde. Ahora Tsunade se estaba volviendo demasiado silenciosa y él se sentía cada vez más incómodo. No creo que la aldea se esté preparando para un conflicto armado, ya que me habría enterado antes que ellos. Pero nuestro sensei no nos habría pedido que volviéramos a menos que no tuviera otra opción. Tengo que creerlo. Siempre tan optimista después de tanto tiempo, Jiraiya. Tsunade resopló, aunque tenía los brazos cruzados alrededor de su enorme pecho en un gesto que sin duda pretendía consolarse. Jiraiya ansiaba abrazarla, pero sabía que sus atenciones serían indeseadas y, a la larga, perjudiciales. Pensé en suicidarme después de lo de Orochimaru, ¿sabes? Fue una confesión susurrada. La atención de Tsunade se centró en ella y parecía más alerta de lo que la había visto en toda la noche. Nunca quis morir, la verdad es que no. Continuó Jiraiya, haciendo girar su vaso vacío entre las manos y dejando que la condensación humedeciera sus cálidas manos. Pero recuerdo sentirme como si nada se hubiera sentido peor. Ni cuando me rompiste los huesos. Ni cuando me apuñalaron, quemaron o casi me ahogaron. Ni siquiera la muerte de Minato me dejó tan miserable como el día que Orochimaru nos dejó. Fue solo un instante, pero la muerte me pareció atractiva en ese breve instante. Sé que lo has sentido. Jiraiya escuchó y fue recompensado por un leve sollozo de la mujer rubia. ¿Sabes lo que es perder a alguien y desear que todo simplemente termine? Sé que lo has sentido. Entonces sabes por qué no puedo regresar. Tsunade se estremeció y Jiraiya escuchó las lágrimas que se negaban a caer ante el dolor de su voz. Pero lo harás. Girándose en el taburete, Jiraiya se giró, le arrebató la mano a Tsunade y la sujetó entre sus manos más grandes. Esperaba que le gritara, que lo golpeara, cualquier cosa menos mirarlo con una mirada apagada y dolida que le hizo reprimir la sonrisa aduladora que pretendía esbozar y permitir que sus ojos se suavizaran mientras la observaba con aprecio. Porque si alguna vez te pasara algo, titubeó y se rascó la cabeza con torpeza. Digamos que no me importa si te quedas en Konoha ni 5 minutos después de reunirte con Sensei, pero irás. Te sacaré de ahí yo mismo si es lo que quieres, pero harás el viaje de regreso conmigo. Tsunade no respondió de inmediato, pero tampoco se apartó. Jiraiya le apretó la mano y vio cómo Tsunade se mordía el labio inferior y su boca se retorcía en una máscara de dolor. También vio rastros de pánico, pero se desvanecieron casi tan rápido como aparecieron. Solo lo suficiente para ver qué quiere, concedió Tsunade, con los hombros caídos hacia adelante y el flequillo cubriendo su rostro como un velo. Luego me voy otra vez. Entonces será mejor que recojamos tus ganancias y recojamos a Shizune. Jiraiya se levantó, jalando a Tsunade hacia arriba. La mujer está casi completamente encorvada y puede sentir las oleadas descontroladas en su chakra, algo que definitivamente no es normal en ella. Ya era hora de que ganaras, Tsunade. Cada vez que gano, sé que algo terrible está a punto de suceder, comentó Tsunade con tristeza, con la mirada más fija en el suelo que en el mostrador de cambio al que se dirigían. La última vez que gané, el Yondaime se suicidó sellando al maldito Kyuubi. Jiraiya hizo una mueca y apartó con fuerza los pensamientos del hombre al que había querido como a su propio hijo, pensando fugazmente en el pobre Naruto, que languidecía en un orfanato. Si iba a regresar, tendría que ver cómo estaba el niño. Quizás llevarlo a comer ramen si a Sensei le parecía bien.
Salieron del edificio e inhalaron una bocanada de aire fresco que consistía en canela de la panadería de la calle abajo, mucho del aroma de los establos de la posada 2 puertas más allá y el aroma del río cercano. Bueno, esta vez probablemente fue solo porque estuve aquí, Hime. Jiraiya intentó que Tsunade se relajara un poco. Porque sabes que estoy más que feliz de tener una musa dispuesta para mí. Jiraiya realizó un rápido kawarimi que sin duda le salvó el problema de las costillas doloridas. Casi me atrapas esta vez, Hime. Como en los viejos tiempos. Estarás disfrutando de un buen cabestrillo cuando termine contigo. Jiraiya simplemente le guiñó un ojo con picardía, y su sonrisa se ensanchó al ver sus labios curvarse. Ah, sí, aún lo tenía. Sí, como en los viejos tiempos.